Hola, estamos de regreso en este abierto número 4. Mi nombre es Rodrigo Islas Brito. Hoy no va a estar con nosotros el señor Edgar Martínez por cuestiones de trabajo. También habíamos anunciado que el señor Juan Carlos Zavala iba a estar con nosotros y tampoco va a estar con nosotros por cuestiones de trabajo. Pero lo que sí está con nosotros, y bueno, vamos a hablar sobre eso, es que, bueno, abierto, el programa abierto de hoy, transmitido por Todos Lados News y Liga Revueltas, abordaremos el tema del agua. Y también queremos mencionar y expresar nuestro sincero agradecimiento al Hotel Casa de Adobe, perdón, por brindarnos este espacio para nuestro programa. Y bueno, si buscan ustedes un lugar encantador, así bien fregonzón, los invitamos a visitarlo aquí en la Avenida de las Etnias, número 509, San Felipe del Agua. Y bueno, no se pierdan la experiencia culinaria en su restaurante Clemente durante la temporada de Cuaresma con tres platillos deliciosos de temporada. Tres platillos, señoras y señores, tres. Atienden de 7 a 7 del día aquí en este lugar. Hotel Casa de Adobe, que nos está presentando sus instalaciones. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema. Tenemos a nuestros dos invitados de hoy, que es un honor el tenerlos aquí. Y si ellos pues, se pueden ir presentando con ustedes. Juan José Consejo. Juan José Consejo, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Buenas tardes y gusto de estar aquí. Mauricio del Villar. Sí, buenas tardes. Mauricio del Villar, secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua. Y pues también gracias por la invitación a platicar sobre el agua. Pues sí, sobre el agua en Oaxaca, porque es un tema que ahorita pues a todo mundo está ocupando sus más caras sensaciones, ¿no? Sus más íntimos deseos, porque pues ya no hay agua en Oaxaca, ya no hay agua, bueno, antes decíamos no hay agua en Oaxaca, pero ahora sí que ya no hay agua en Oaxaca, ¿no? La gente, colonias enteras en la ciudad, en las periferias, pues nada, no les ha llegado el agua en 6 meses, ¿no? Las llaves han estado vacías, han tenido que pagar bastante dinero cada vez más en pipas. El discurso del gobierno de Salomón Jara, pues hay que decirlo, parece ir en el sentido contrario de decir, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero como que no toma una responsabilidad del hecho, sino como que dice, bueno, va a pasar, pero nosotros no somos los culpables, ¿no? Entonces, pues nada, Juan José, bueno, iniciando contigo, ¿cómo ves esta problemática hoy del agua en Oaxaca? Además, tomando en cuenta que pues, tú tienes en este tema pues todo el tiempo y ya has visto varias crisis como estas, ¿o esta es la mayor crisis que ves en estos momentos? Bueno, yo quisiera hacer para empezar 3 comentarios. El primero es que lamentamos muchísimo haber tenido razón en una propuesta que hemos venido haciendo desde hace muchos años, de que teníamos que atender el asunto del agua porque iba a cobrar dimensiones y profundidad que ahora estamos viendo. Y yo creo que, de paso, digo que estamos en una de las peores crisis. La segunda es que es una crisis en donde se están combinando muchas cosas. Un fenómeno climático en varios niveles, el general, digamos, de calentamiento global, otro de carácter cíclico que se le llama el Niño, que es un fenómeno de un patrón de corrientes de aire y de agua que significa años de sequía, y llevamos varios años de sequía. Y otro de carácter muy local es la manera en que hemos cambiado radicalmente el microclima y el ambiente de los valles centrales, y básicamente cambiado por cambio de uso de suelo, por deforestación, digamos un fenómeno de empobrecimiento natural. Entonces tenemos las 3 cosas mezcladas en un punto donde normalmente se presenta la sequía. Ayer llovió y hoy ojalá llueva, ¿no? Una de esas vuelve a llover, y me gustaría considerar eso como una cosa auspiciosa. Y la tercera cosa que quisiera decir por el momento es que esto lo que refleja, más allá del asunto de la falta de agua que preocupa a muchos, y con razón, es que lo que tenemos en el fondo es un problema que nosotros llamamos de actitud social. Es decir, tenemos una relación
altamente disfuncional, yo diría, tenemos una relación tóxica con el agua, nos llevamos muy mal. Y esto históricamente, es decir, tan mal nos llevamos que lo que hicimos con el Atoyac es darle la espalda, convertirlo en un drenaje y luego olvidarnos de él, hasta que ya no era posible olvidarnos porque se nos vino la contaminación encima. Entonces, lo que quiero decir, este es un problema cuyas raíces son profundas y tienen que ver con la actitud de la sociedad en su conjunto. Ok, Mauricio, la misma pregunta, la misma expresión. ¿Estamos ante la mayor crisis de agua en Oaxaca en la historia? ¿O ha habido otras igual que estas? Pues muchos dicen que las crisis son cíclicas, ¿no? Vienen, van, pero yo creo que este tema de la problemática pues se ha venido hablando desde hace cuánto. Y va a llegar, y ahora que ya llegó, siguen sin haber soluciones profundas para cambiar. Y yo sí quisiera mencionar esto que menciona Juan José. Desde el Foro Oaxaqueño del Agua se abren estas asambleas donde los ciudadanos participan, al igual que los funcionarios públicos, pero del lado de la ciudadanía está claro que tiene que haber un cambio en cómo nos relacionamos con el agua. Es decir, ejemplos tan claros como el excusado, ¿no? Esta parte del drenaje que finalmente pues viene de todo este concepto de higiene de Occidente, donde decimos pues yo mis desechos los alejo y los alejo con agua limpia. Y hoy eso sigue estando casi como un indicador de una sociedad moderna, ¿no? Aquellos que usan una letrina o un baño seco se ve como algo no tan moderno. Entonces yo creo que sí hay una profunda necesidad de reflexionar cómo nos estamos relacionando con el agua. Creo que los niños y los jóvenes es un público muy importante que tiene que empezar a generar cambios porque simplemente ya no hay la misma cantidad de agua y al menos la preocupación desde la ciudadanía está ahí presente. Sí es una crisis, pero también es importante poner en la mesa que no necesariamente la solución va a venir desde la política pública, porque creo que ese es también uno de los grandes problemas. Esperar a que alguien cambie esa situación ante lo que yo estoy viviendo en mi casa, en mi comunidad, en mi colonia, pues es complejo, porque ahorita vamos a tocar el tema de la política. Sí, de hecho, podemos tocarlo ya como entrando a esto, porque bueno, estableciendo esta crisis de agua, este asunto de que los lagos, las presas se secan, ¿no? Las lagunas que antes tenían así como mucha agua, ahorita ya, ¿no? Hasta los mismos diputados, me acuerdo que vi una publicación de Flavio Sosa, de su hermano, Horacio Sosa Villavicencio, donde estaba en una población y exclamaba así muy alarmado: ahora sí está muy dura esta crisis, porque ¿no? se dio cuenta de que esa agua, de que ese río en esa población al que fue, no me acuerdo su nombre, había estado ahí siempre, ahora estaba a la mitad o menos que eso. Entonces, bueno, estamos ante una crisis y ante esto el gobierno de Salomón Jara pues le ha apostado primero pues como hablar de ella, después como que sí, como que le estaban haciendo algo pero no dicen qué, y después pues ha dado pie a estos comerciales que hemos visto recientemente, donde hay un personaje que regaña a la gente porque desperdicia el agua y porque es su culpa que no haya agua, y ni te quejes porque pues es tu culpa, ¿no? Tú no tienes conciencia sobre el agua. Y vemos también al mismo tiempo declaraciones como las de hace el lunes del secretario de Gobierno, el señor Jesús Romero, donde dice que la administración de Jara es el primer gobierno que implementa políticas públicas sobre el agua, y además pasa una serie de videos de drones, de tomas de depósitos de agua naturales que están sucios y que no. Y lo que dijo fue: nosotros ya empezamos por lo menos con la labor de limpia de estos lugares, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, lo que así muestra la tendencia es que el gobierno estatal, pues está básicamente como que yendo por la tangente, ¿no? Van a decir eso. Porque también el gobierno no puede negar este problema. O sea, yo creo que sus cálculos, también ahorita lo comentábamos, se les salió que no pueden negar este problema, que no pueden negar que lo que va a pasar, lo que está pasando. Entonces, ante eso le apuestan, pues, al que es su culpa, ¿no? O estamos haciendo algo, pero pues va a tardar. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo ven el panorama en estos momentos? O sea, se habla de la ciudadanía, desde la ciudadanía,
Pero pues, o sea, pero ¿cómo la ciudadanía, cómo se puede posicionar ante esto? Si los que tienen el recurso, digamos, físico de las obras públicas, del dinero, de hacer algo, pues es el gobierno, ¿no? Bueno, para empezar, un asunto tan importante como el del agua requiere de todo mundo. Digamos, la sociedad civil, las comunidades, sus autoridades locales, el gobierno estatal, el gobierno federal, la academia. Es decir, yo creo que no hay ningún actor que no esté involucrado en el problema del agua, por supuesto, y lo padezca, y que no sea parte de la solución, aunque suene a cliché. Claramente este es un asunto que tenemos que hacer entre todos. Dicho esto, sí tendríamos que decir que al gobierno le corresponde una porción importante en enfrentar este problema, porque tiene los instrumentos legales, programáticos, financieros para hacerlo. Y hemos padecido, no es este gobierno, sino eso se remonta al pasado, una ausencia de política pública expresa para enfrentar a fondo la raíz de los problemas, que no es la coyuntura que siempre sucede en las épocas de estiaje, de que falta el agua en la ciudad, ahora más intensamente, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar cuál ha sido esa política o cuál ha sido la ausencia de esa política. Probablemente Mauricio mencionará que dentro del foro nos pasamos varias asambleas generales tratando de discutir cuáles serían las bases sobre las que debería asentarse una política pública. ¿Este foro cuándo lo llevaron a cabo? En diferentes reuniones, en los 10 puntos de la política del agua, que se llaman así, se vinieron discutiendo hasta tener una versión final por ahí del 2017, ya hace, desde el 2017 años. Y solo quisiera señalar, a reserva de que Mauricio nos diga más en detalle qué tiene de fondo, es que si bien estamos en una condición de crisis, y aunque suene a cliché, de veras las crisis son también oportunidades, es que ya no hay manera de evadir el asunto y ya tenemos que entrar. O sea, no hay manera, encontramos seguro. Hasta con el gobierno es saber, o le entramos o le entramos. Y la gente tiene un poco la misma actitud. ¿Qué hago? Y lo que nosotros hemos encontrado es que mucha gente está diciendo, a ver, díganme qué hago, cómo participo, cómo le entramos, y entonces tenemos una gran oportunidad. Pero la condición para que esta oportunidad se convierta en hechos que resuelvan el problema es que tenemos que cambiar el paradigma. Digamos, tenemos que cambiar esa manera en que nos relacionamos con el agua. Con cambiar el paradigma, ¿a qué te refieres? ¿Como reciclar agua? Como dejar de ver al agua. Primero, rescatar una visión que sí que tenía y todavía se tiene, digamos, en el ámbito de los pueblos originarios, de que el agua no es ni una mercancía ni algo para transportar desechos, sino es efectivamente la vida misma. Es decir, las sociedades mesoamericanas y muchas otras de pueblos originarios viven no solo con respecto al agua, yo diría en la naturaleza, inmersos en su entorno. No lo ven como algo que meto por un tubo o que compro y vendo. Este es solo por mencionar algunos de los cambios de paradigma que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar el respeto al agua como algo sagrado, frágil y muy importante. Sobre estos 10 puntos, Mauricio, ¿algo quieras destacar? Sí, y a lo mejor respecto a la pregunta de política pública, yo creo que esta situación del agua no es ajena a otros lugares de México y del mundo. Yo creo que también detrás de todo este proceso de crisis hay un claro camino que tiene que ver con la privatización del agua. Entonces, recuerdo mucho en un foro que hubo en noviembre del año pasado,
donde se muestra un mapa de México y donde claramente puedes ver que las reservas más importantes de agua están hacia el sureste de México. Y de repente veíamos en el norte un mapa mucho más seco, ¿no? Y un funcionario público que expuso ahí dijo, a ver, ¿cuál sería la lógica? ¿Llevar el agua a los polos de desarrollo económico o traer los polos de desarrollo a donde está el agua, ¿no? Entonces, en lo personal, creo que continuamos con una forma de ver el agua que es material y que le quitamos este aspecto espiritual. Y si se analiza parte de lo que ahorita está en juego en el Congreso Nacional, la Ley de Aguas Nacionales, pues es una ley que favorece todo el tema de privatización del agua. Y hay una ausencia. ¿Ese es el futuro inevitable, la privatización del agua? Pues es que ya está. Ya está. O sea, hay que echarse un clavado en las concesiones de agua que hay, que muchas comunidades ni siquiera saben, ¿no? Y al final lo que nos tiene en crisis es este uso desmedido del agua. Muchas veces se quiere culpar a lo mejor a pequeños productores que usan el agua, pero realmente hay que ponerlo en la magnitud. ¿Quién es el que está gastando mayor agua, ¿no? ¿Quién es el que está conservando menos agua? Y creo que también un aspecto del foro es dónde está la autoridad encargada de cuidar el agua. Pero sí, las políticas públicas, no es casualidad que la situación esté como esté. Creo que también hay una falta de reconocimiento dentro de ese concepto de ley a quienes mantienen las reservas de agua más importantes, que tiene que ver también con los bosques, que tiene que ver también con la sierra, y que al final todo está conectado, ¿no? Entonces yo creo que también parte de la política del foro es, pues sentémonos a hablar quienes tienen que estar ahí. Y gran parte de este proceso es que los funcionarios también tengan la apertura de escuchar toda esta iniciativa que viene desde comunidades. Hay comunidades actualmente que están haciendo acciones concretas. No están esperando ya esa política que viene y que a lo mejor durante muchos años se habla de las plantas de tratamiento de agua, ¿no? ¿Cuántas plantas de tratamiento funcionan en el estado? Creo que es un 5%. Entonces realmente hay que romper los paradigmas y ver que esa política pública, que sí tiene cierto grado de intencionalidad, creo que sí hay una intención, y hasta a veces se pregunta, ¿la crisis es intencionada o no? Y son cuestiones que la gente reflexiona, porque ante la crisis hay de repente acciones muy fuertes, ya sea de gobierno o de la misma ciudadanía, ¿no? En ese sentido, la palabra pipa, hoy la palabra pipa, concentra en Oaxaca pues buena parte del ánimo, ¿no? El ánimo popular, porque bueno, las pipas pues son estos camiones, ¿no? Cisterna, que van y dejan agua, ¿no? Que no sabemos de dónde, bueno, no sabemos exactamente de dónde la traen, bueno, los ciudadanos comunes y corrientes, como un servidor tampoco no lo saben, pero que ahorita pues están cobrando la friolera pues de 1,400 pesos, ¿no? De 1,500, ¿no? Del 400 que costaba la pipa, 500 se ha duplicado, se ha triplicado, ¿no? Y el asunto sigue. Y ahora, por ejemplo, también en los lugares donde venden agua purificada, ¿no? De repente tampoco ya no tienen agua, ¿no? ¿No? En el Piticó, que está cerca de mi casa, no hubo agua purificada como en 3 días, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que hay ahí como un control, ¿no? Y en el caso de las pipas, ustedes como gente que se está acercando a este tema, pues ¿qué onda con las pipas? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Quién las quiere? No nos digan nombres, si no nos quieren decir nombres, pero sí, ahora es que ¿quién las maneja? O sea, ¿cómo está ese business? ¿Cómo está ese negocio? Porque mucha gente en Oaxaca quiere saberlo, ¿no? Bueno, en esto, como en varias otras cosas de la administración pública y de lo que afecta a los ciudadanos, hay un completo desorden. De hecho, para empezar, no tenemos información fidedigna de cuántas pipas están operando, cuántos viajes realizan, quién está regulando los cobros, porque aquí deberíamos tener al menos un triple control. Digamos, si nos atenemos a lo que debería hacer la ley, tendríamos que tener un triple control. Primero,
para extraer el agua, que además quiero hacer notar que en términos generales el agua que se extrae para distribuirlo por medio de pipas sale del mismo acuífero del que dependemos todos. Es decir, lo que esto nos indica es que no tenemos, el mito de la escasez se metió hasta la médula entre los oaxaqueños, y nosotros tenemos la sospecha de que fue impulsado para justificar las grandes obras hidráulicas. Y la mejor prueba de que no es tanto un problema de cantidad de agua, sino que de dónde está. Es decir, no tenemos un problema de cantidad de agua, tenemos el problema de que el agua no está donde tendría que estar. Y tenemos un problema de distribución. Es decir, si lo que necesitamos es un camión que vaya a la periferia, a Mexicapan, a Tlalistac, a San Andrés Guayapam, a los lugares en donde se está sacando el agua, en los etlas, lo que nos está indicando es que tenemos un problema serio de distribución, no en este caso no de falta de agua, porque los está sacando de estos mismos lugares, está transportándolos a un gran costo ambiental y social, porque usan gasolina, estorban la circulación de los vehículos, etcétera, y te la tienen que llevar a tu casa. Entonces aquí lo que tenemos es un problema muy serio de distribución de agua. ¿Y por qué? Porque efectivamente el SOAPA, que es la entidad mayormente responsable de la distribución del agua en la zona metropolitana, está administrando un sistema que maneja el agua de manera pésima, con multitud de fugas, con fallas de presión en las zonas altas, con huachicoleo de agua, con agua que ni siquiera es de calidad uso humano, ¿no? Para uso humano. Entonces, ¿qué pasa? Primero, hay una regulación federal, porque para sacar agua del subsuelo tú necesitas pedirle permiso a la CNA, que es la que administra, se dice, las aguas nacionales, y tú necesitas un título de concesión. Entonces, aquí debería haber un primer filtro regulador. Quien saca agua, sobre todo para uso humano, pero para cualquier tipo de uso, necesita un permiso, una autorización federal para sacar agua de un pozo, en donde te dicen qué tanto debes sacar. La CNA no se da abasto para tener ese control. Es decir, el control de la CNA, que por cierto tiene un registro público, en principio del agua, dices, ¿no? Tiene un registro público, se llama el REPDA, el registro de uso público del agua, y uno teóricamente lo puede checar. Ni registra todas las concesiones, ni mucho menos registra qué cantidad se está sacando. Es decir, ahí prácticamente no hay control. Un segundo registro que tendría que ser de carácter comercial y que tendría que regular el nivel estatal es el asunto comercial. Si yo soy una empresa que me dedico a esto, bueno, estoy pagando impuestos, cuáles son mis cuotas autorizadas, etcétera. En esto prácticamente no hay regulación. Y tercero, que es el de salubridad, debería de haber una instancia, que es una dependencia de salud, que normalmente es de nuevo una de carácter estatal, que se asegure de que el agua que están distribuyendo los piperos sea agua de uso humano, quiere decir que sea agua pura. Entonces, teóricamente tendrías que tener al menos tres controles, uno de quién saca agua y la transporta, otro de quién la vende y otro de que se asegure que es sana, para que esto estuviera controlado. Pero no hay ningún tipo de control. Y los hay, pero son tan relajados y han sido tan rebasados por la crisis actual, que lo que se da es un jauja impresionante. Es decir, lo que tú describiste, la condición. En meses el precio del metro cúbico de agua se ha multiplicado a lo mejor por 3, por lo menos. Sí. Que es parte de esta discusión. Y que ha dado lugar a una especie de mafia de distribuidores. No quiero, responsabilizar a quienes llevan el agua, pero sí ha habido
se han apañado el mercado de la distribución del agua. ¿Y de qué se aprovecha? De la debilidad institucional y de la pésima distribución del agua. En ese sentido, Mauricio, ahora sí que, ¿cómo se proyecta este asunto? O sea, yo creo que ustedes como comisión, ¿no? ¿Cuál es? Foro Oaxaqueño del Agua. Foro Oaxaqueño del Agua, se va el avión. Y como también el Instituto de Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, pues tienen ya como tal vez un diagnóstico de lo que está pasando, un diagnóstico de qué tan mal podemos seguir estando. En ese sentido, ¿qué apunta su diagnóstico? ¿Existe un diagnóstico de ustedes? Y bueno, yo nada más quisiera retomar lo que mencionaste del garrafón en Piticó. Hace poco estábamos haciendo el análisis de cuándo se genera el cambio de cultura de tener el agua embotellada, porque ese es otro aspecto. Por ahí estábamos leyendo que fue hace más o menos 35 años. Sí, yo me acuerdo cuando niño mi madre llegó a hervir el agua. Es que antes no existían los garrafones, no existía, la gente tomaba de la llave, la gente tomaba de las... Luego se empezó a enfermar. No, pero lo interesante es en qué momento, porque hoy tú tienes comunidades que tienen manantiales y la presencia de agua embotellada está. O sea, hay una cultura que tiene que ver también con ciertos patrones que nos cambiaron. Yo el otro día escuchaba también un señor de una comunidad que decía, para mí el agua embotellada es agua que está muerta, que no está viva porque no está corriendo. Entonces yo creo que también es importante analizar estos patrones que nos fueron cambiando, que inicia con esta parte de la higiene, pero que termina con esta parte del control. Y claro, con una parte que nos desprende de esa relación, que te digo, comunidades que tienen manantiales limpios, toman agua embotellada, o agua que tiene un tratamiento, estos que les meten químicos para limpiar. Entonces yo creo que hay una clara cambio en cómo nos llevamos, y esto de las pipas finalmente también responde a que del 100% de agua que se requiere en la zona metropolitana, pues el sistema de SOAPA nada más mete 30%, ¿no? Y hay otro 40% que está siendo abastecido por estas pipas y por estos negocios que están claramente identificados. Pero yo creo que también, Rodrigo, hay que señalar que las grandes crisis de agua sobre todo están en las zonas urbanas, porque entonces tú tienes estas zonas como la Ciudad de México ahorita, ¿no?, que generan una forma de vida de un supuesto desarrollo, y son las que actualmente están succionando o extrayendo el agua de zonas alrededor. Yo he escuchado aquí algunos funcionarios decir, no hay problema, vamos a traer el agua de la Sierra Norte. Sí, ya quiero ver que los de la Sierra Norte... Sí, de hecho hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto ejecutivo ya. Está en palabras. De traerlo de Sola de Vega, ¿no? No, ese es el... Sí, ese es otro. ¿Es otro? Ese es el de Paso Ancho. Hay varios. Pero bueno, yo siento que sí es posible generar cambios a partir de esa relación, y al menos desde el foro nosotros le llamamos como dos aspectos: cómo crear ciudades sustentables, o sea, recuperar ciertas formas de llevarnos con el agua. Se toca el tema de captación de agua de lluvia, ¿no? Hemos dialogado mucho con municipios, es decir, para que una persona genere un cambio, tiene que haber ejemplos de que eso funciona. Empecemos por los edificios públicos. ¿Cuánta captación de agua de lluvia requerimos para poder mantenernos durante el periodo de sequía, ¿no? Y otro elemento que no solo es cómo captarla, sino almacenarla, que es otro de los elementos nuevos que se requieren en cualquier tipo de planeación. Tener capacidad de almacenaje, porque cuando vienen las grandes lluvias, como todo es asfalto, pues todo se va. Así como lo vi ahorita en la tele. Ayer hubo inundaciones aquí en Oaxaca. Sí. De metro y medio. Sí, ¿no? ¿Y dónde está la ironía? Pues ya se fue. Entonces creo que fue al drenaje. Otro ejemplo que hemos dicho, estos cambios en las escuelas. Insistimos mucho desde el foro y desde el INSO, cómo generar ese cambio con los niños que aún están en proceso de adquirir esa relación con el agua, y que claramente son más empáticos hacia esa capacidad, y no un anuncio que te está regañando de por qué, ¿no? Sí, que entiendan ese sentido de generar una nueva relación. Sí creemos también, y lo hemos dicho en los foros, tiene que haber un control sobre el crecimiento de las ciudades. Sobre este tema ha salido el tema del Crestón y del Fortín, ¿no? Se sigue construyendo ahí, ¿no?
Entonces todos estos esponjas que aún existen se están desapareciendo. Entonces también tiene que haber una política pública, no solo a nivel estatal, sino a nivel municipal, de frenar el crecimiento de cierta forma. Claro, ahí se tocan intereses económicos, pero al final y políticos es necesario, porque si no acaba reventando una ciudad y una forma de vida, de relacionarse las personas. ¿Ustedes tienen un diagnóstico de qué tan bien nos va a ir este año? Sí, respecto al agua. Pues no digamos que para que la gente no se espante, ¿no? Porque la gente ya no está espantada, sino está como un poco alarmada y un poco de a poco sí, ¿no? Un poco como, ¿no? Incrédula y alarmada. Pero bueno, digamos, ustedes tienen como una visión de eso, de qué tan feo se va a poner este año en este tema. Pues mira, yo me gustaría, primero, lo he hecho en otros foros, citar lo que decía el físico Niels Bohr, ¿no? Que decía que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo si tienen que ver con el futuro, ¿no? Y lo acompañaría con algo que también he dicho otras veces, aquí hay los pesimistas y los optimistas, ¿no? Ustedes son optimistas. Y los optimistas sostienen que pronto vamos a entrar en una crisis de dimensiones colosales. O sea, eso dicen los optimistas. Y nosotros, que en este caso nos consideramos pesimistas, sostenemos que ya estamos completamente metidos en esta crisis, pero ni siquiera la estamos viendo. Y ahorita ya no nos queda otra más que verla. Por eso creemos, curiosamente, que tenemos una oportunidad. Y lo voy a poner de esta manera. En este momento tenemos los elementos técnicos, o sea, no es un problema de tecnología, no es que alguien tenga que inventar algo para crear más agua. Tenemos instrumentos técnicos, condiciones ecológicas e incluso condiciones financieras para resolver a fondo, a corto plazo, aunque hay medidas de más largo plazo, el problema del agua en este momento. Es decir, en este momento, sobre todo si nos comparamos con casos ya más complicados como el de la Ciudad de México. Pero o Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ¿no? O Aguascalientes, que hace unos cuantos años fue la primera ciudad que se declaró con un déficit absoluto de agua, ¿no? ¿Y cómo se le acabó el agua. ¿Y cómo lo hicieron? Pues han traído agua de fuera y bueno, y ahí han tomado una serie de medidas, en general paliativas, pero lo que quiero decir, sí podemos resolver el problema a fondo. Se trata de hacer, es muy fácil de decir y algunas de estas no son fáciles de hacer, pero hay que hacer 7 cosas. Primero, efectivamente, hay que conservar las esponjas que nos quedan. Es decir, los bosques, ¿te refieres a los bosques? Los bosques que siguen captando agua y que siguen haciendo que nos llegue al subsuelo, que es nuestra fuente principal de agua. Segundo, tenemos que hacer razonable el riego agrícola. De esto se habla poco, pero se usan, por cada litro que usamos en la ciudad y que todo el mundo nos quejamos, se usan 2 para riego agrícola. Y se usa de una manera también muy desperdiciadora, porque se perdió la tradición de ahorrar agua también en el campo y ahora se riega alfalfa con riego rodado, ¿no? En el Valle de Etla todavía, ¿no? Riego rodado, que es como... Que le abres al chorro y dejas que se inunde el terreno, ¿no? Hay modos, de nuevo, no es un problema técnico, hay modos de regar, pero me iba a lo que hay que hacer. Entonces, conservas las esponjas, haces un cambio en el riego agrícola, dejas de desperdiciar agua en el sistema donde se pierde. Los cálculos optimistas dicen estamos tirando en este momento 40% del agua que metemos al tubo de Zapao, y en ciertos tramos de la tubería, los más viejos, la zona centro por ejemplo, es más de la mitad, pero conservadoramente estamos tirando la mitad en los tubos y dentro de las casas. De la que nos llega, de nuevo, según estimaciones, estamos tirando otra mitad. La otra mitad. Por fugas, por mal uso, porque el excusado orinamos o tiramos una colilla y le jalamos y soltamos 10 o 15 litros. Sí, en sí. fin. Entonces, por fugas, desperdicio y todo ese tipo de cosas, gastamos la mitad de la que nos está llegando y ya
teníamos solo la mitad, tenemos un índice de eficiencia de 30%, o 30 o 40%. Así no hay modo de resolver el problema. Claro. Entonces, necesitamos tomar medidas de ahorro muy serias, incluyendo restaurar la red de agua potable. Siguiente, necesitamos regresar el agua limpia a la naturaleza. Es decir, eso de echarla a los ríos así como va y crear las condiciones. No tenemos que platicarle a nadie, cualquiera se puede asomar al Salado o al Atoyac y ver cómo está, ¿no? Claro, ya no. Como decíamos de chiste, pero de chiste negro, es que el riesgo si te caes al Atoyac no es que te ahogues, sino que te pudras, ¿no? Que te pudras. Es porque que te hundas dentro, porque, ¿no? sí, porque está terrible. Eso no podemos seguir haciéndolo. O sea, tenemos que dejar de ensuciar el agua de esta manera criminal. Y cuando digo criminal es echar lo mismo desechos hospitalarios que aceites usados de coches, que basura. Es decir, ¿en qué lugar razonable del planeta se destina el borde del río para acumular la basura como venimos haciendo desde hace meses por la crisis de basura? De esto no hemos hablado, pero no nos hablemos. Pero poner la basura junto al río es, digo, no sé. Bueno, es una ingeniería oaxaqueña. Es como la expresión, yo creo que de uno de los absurdos. Siguiente, y en eso tenemos un campo increíble de trabajo y mucha gente está preguntando de eso y es una respuesta inmediata. Cosechar la lluvia. Cosechar la lluvia. Dejar de hacer lo que sucedió ayer, que sucede todos los años. Claro. Primero no tenemos agua y decimos, híjole, se nos acabó. Y después, ¿qué pasa? Nos inundamos, ya no sabemos qué hacer con el agua y prácticamente no cosechamos lluvia. No sé si aquí lo hacen, sería muy buena idea si lo hicieran, pero Plaza del Valle, el techo del Macedonio Alcalá, es decir, la UAPJO, la ciudad universitaria. Tenemos superficies de cosecha de lluvia impresionantes, no lo usamos. Tenemos que empezar a usarlo, ¿no? Entonces, estos son diferentes ejemplos. Lo que sí no podemos hacer, y por eso viene en nuestros 10 puntos, es plantearnos que la solución es traerlas de Paso Ancho o del Tajo de Nochistlán o de la cuenca del Río Grande, porque son obras extraordinariamente caras. Que son propuestas ahorita por el gobierno estatal. Que lo está, bueno, se renació este esperpento que creíamos muerto, que era el proyecto de Paso Ancho, y ahora dicen que lo van a reconsiderar, pero también se está hablando de manera seria de traerla de la Sierra Juárez. Hubo un proyecto para traerlo de lo que se llama el Tajo de Nochistlán. Simplemente la idea de traer el agua de la Mixteca, pues no sé, a cualquiera de nuevo que tenga algún sentido de la proporcionalidad, pero ¿cómo, no? Son obras extraordinariamente caras, con gran impacto ambiental, que además afectan a las comunidades de donde se saca el agua. Por eso no quieren, por eso las protestas en el caso de México de Cutzamala, por eso en la Sierra Juárez subes con un estadal y te sacan a patadas, ¿no? Porque ya se la saben, ¿no? O en San Agustín, ¿no? O San Agustín, para no irnos más lejos, ¿no? Entonces, son muy caras, no resuelven el problema a corto plazo porque por más bien que lo hagan un proyecto de estos, se va a llevar 5 años bajita la mano si lo hacen bien. Y no tenemos la costumbre de hacer muy bien esos proyectos. Se hacen mal, se alargan, salen costando mucho más. Pero además... Y no sabemos qué pasa con el varo. Bueno, pasa lo mismo que con el agua. Tenemos un montón de fugas. Se llama corrupción. Corrupción. Pero la idea de que, a ver, en los valles centrales donde caen 80 metros cúbicos de agua por segundo, casi todos en la época de lluvias, pero 80 metros cúbicos de agua. Es mucho. Debería ser suficiente si la distribuimos bien, si no la tiramos, si no la ensuciamos y si establecemos mecanismos de equidad, que es otro componente de lo que hay que hacer. Pero de veras la mejor idea es esperar que esto se junte, se vaya para abajo, o sea, Sola de Vega, la represe en una gran presa que es extraordinariamente costosa y luego me aviente un
acueducto de 100 kilómetros para volverla a traer a la ciudad, limpiarla porque es agua sucia que pasa por muchos pueblos y bombearla, o sea, de veras, esa es lo más sensato. Es en todos sentidos absurdo, claro. Excepto para quienes hacen proyectos de estos, para quienes son muy buen negocio, ¿no? Para quienes es muy buen negocio. Exacto. Entonces, estos 10 puntos, bueno, creo que ya los mencionó la gran parte Juan José. ¿Qué quieres agregar? ¿Quieres comentar algo? Yo agregaría también, Rodrigo, el tema de uno de los puntos que es los esfuerzos a nivel local, ¿no? Creo que es bien importante insistir en que ya hay muchas comunidades que están haciendo cosas a nivel local y que no están esperando a que venga un cambio en la ley, porque ya es un tema también de sobrevivencia para muchas comunidades, y creo que es importante visibilizar obras que están haciendo, no sé, pienso ahorita en el municipio de San Lorenzo, Cacautepec, San Bartolo, Coyotepec, obras que tienen que ver con reforestación, con conservación de suelos en las partes altas. Entonces hay un elemento fundamental que es cómo está reaccionando ya las comunidades, y eso se invisibiliza muchas veces por estos proyectos, ¿no? Que finalmente tratan de venir a solucionar una situación de crisis, y que también un foco rojo que se prende es que ante esta situación de crisis muchas veces los grandes proyectos los justifican fácilmente. Porque entonces la ciudadanía dice, sí, tráiganme el agua, ¿no? Y creo que otro aspecto importante es cómo en estos esfuerzos locales también está como esta nueva relación que planteamos con el agua, ¿no? A nivel de las comunidades, a nivel de las ciudades. Y esto nos lleva a trastocar muchos aspectos de la vida. Yo quisiera mencionar dos de ellos que se mencionaron la semana pasada. Aquí también tiene que ver un tema, la defensa del territorio. Claro. Es decir, en esta ley que existe actualmente no está reconocido el cuidado que las comunidades le dan al territorio y por lo tanto al agua. Y es bien importante porque hoy ya el agua está en la defensa del territorio y de la vida. Y otro aspecto que ya lo tocó Juan José es el tema de la alimentación. Ese va de la mano con el agua, porque actualmente hablamos de que México importa el 50% de los alimentos. Y en este rol que hay de las grandes plantaciones de granos y todo, que al final acaban alimentando un sistema que no necesariamente es para alimentar a las poblaciones. Mucho de ellos, como esto que se dice, ¿no? La importación de maíz a México. ¿Para qué viene? Para alimentar el ganado, que luego se exporta la carne. Y eso implica agua, ¿no? Entonces yo sí creo que las acciones que se vieron por ahí, por ejemplo, contra Bonafonte en Puebla, en San Bartolo contra Gúgar, o sea, las comunidades ya están diciendo, esto ya es cuestión de defender la vida y defender el territorio. Entonces yo sí creo que hay que estar vigilantes de la política pública, y por estar vigilantes es observarla, pero también sentarse a dialogar para ver qué se está haciendo. Como foro, nos es muy importante, por ejemplo, este año, en el presupuesto del Congreso del Estado, ver a dónde se va a ir ese dinero. Del agua. Del agua, porque hay presupuesto a nivel estatal y a nivel federal. Y al menos sí nos toca como foro decirles a los diputados hacia dónde se va. Porque si se va a ir a una gran obra o si se va a ir, no sabemos. Digo, se anunció, pero sí nos toca como ciudadanos estar vigilantes, porque al final una acción de política pública, aunque ya no le creamos, nos acaba afectando. Claro. Y hay una responsabilidad de estar ahí al pie del cañón, ¿no? Viendo qué sucede. Sí, esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? En ese sentido, digamos que estamos en el peor momento, en la peor crisis, y que tal vez esto se va a acentuar más, y que tal vez las pipas pues, van a ser cada vez más caras, ¿no? Y que esto va a llevar a que el agua se la queden pues, las gentes que puedan pagarlo. Y bueno, vivimos en Oaxaca en este momento, es un tema que hemos tratado en las 3 anteriores emisiones, que es la gentrificación y un proceso acelerado de gentrificación donde un sector de la población se va haciendo cada vez más pobre y otro cada vez más rico, en fin. Entonces, ¿qué es lo que viene también con esto? Una lucha de clases, y además también en el sentido de que lo que has mencionado, ¿no? Las comunidades, o sea, también
llamar tal vez a las colonias, a las gentes de sus colonias, a que hablen con sus vecinos, a que estén comunicándose constantemente entre ellos, entre ellas, más allá de completar o no para la pipa, ¿no? Sino de que hablen cómo vamos a solucionar esto, qué está pasando, a quién hay que ir a presionar, a quién hay que ir a ver, o sea movilizarse, ¿no? Una movilización que tal vez en estos momentos es más necesaria que nunca, ¿no? Es que con el asunto del agua nos metemos con todo. Y ya que mencionabas la gentrificación, dos datos rápidos. El turismo, el visitante, gasta en promedio entre 1 y 2 veces más agua que el habitante local. Ajá. Que si el proceso de turismo que hemos creado da condiciones para que la crisis del agua se agudice y que haya una competencia además que no debería de darse entre los habitantes locales que padecen cada vez más agua y quienes efectivamente tienen la posibilidad de comprar las pipas y sobre todo de almacenar el agua, que no cualquiera, ¿no? ¿Quién tiene cisternas de 10, 20, 30, 40 metros cúbicos, ¿no? Entonces es una cosa en donde la expresión de la crisis del agua va a tocar a todos los sectores. Y lo mencionábamos el otro día, a lo mejor tendríamos que promover las terrazas, pero no en los techos de los edificios, sino en el suelo para mantener el agua, ¿no? ¿Cómo? Es que mantener el agua significa cuidar los suelos. Y entonces estas obras que además, como decía Mauricio, ya se están haciendo en este momento. Si no tenemos que ver en el futuro a ver qué nos ponemos a hacer. Pongámonos a ver lo que ya la gente concreta está haciendo en diferentes lugares, entre otras cosas, haciendo estrategias de buen uso del agua, de terrazas para mantener el agua, producir alimentos, detener el suelo, ¿no? Por eso un poco decíamos para hacer el símil. Ya no más terrazas en los techos, pero sí muchas en los terrenos agrícolas que hay que rescatar, ¿no? Y también me gustaría, para que no se quedara fuera, y que es uno de los puntos los 10 puntos de la política del agua, este criterio de decir no debemos usar el agua para el fracking, así para la fractura hidráulica y sacar hidrocarburos, cosa que teóricamente el gobierno federal está evitando. No tenemos que construir grandes presas y no tendríamos que estar usando agua para la minería a cielo abierto. Estos son 3 grandes temas. ¿Por qué no? Claramente, porque en los 3 casos son industrias que benefician a unos pocos y no les dejan beneficios reales a la mayoría de la gente, porque utilizan una enorme cantidad de agua y porque son increíblemente contaminantes. Okay. Entonces causan daños ambientales y sociales y prácticamente ningún beneficio para las comunidades de los lugares donde se establecen. En el caso de las presas, pues incluso desplazamiento, desaparición de pueblos, etcétera. Y ahí eso está muy documentado. Claro. Y ya para ir cerrando, bueno, pues el futuro inmediato, ya no hay futuro inmediato en el tema del agua, ya es un presente urgente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de todos los posibles temas ahí que se pueden tratar en estos momentos sobre el agua, las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que replantearse culturalmente hablando, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cuál sería ahora sí que su mensaje final? Bueno, o si hay un mensaje, o más que nada hay una invitación final a la gente, a la que escuche, que nos vea, ¿no? Tanto ahorita en vivo como cuando esta cosa esté ya en las redes y que la gente la puede reproducir a placer. ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, creo que ya la han dado, pero bueno, un poco hablar sobre eso. Y nada más a lo mejor tomar un ejemplo. El otro día veía una imagen que va un señor caminando en la calle y lleva su cartera de un lado y una botella de agua del otro, ¿no? Ajá. Y la imagen es que ya no les va a interesar el dinero, les va a interesar el agua, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿hasta qué grado podríamos llegar? O esta imagen que también salió un video de una pipa custodiada por la policía, porque puede llegar a tal grado la situación que claro, el agua... En un país que tiene un crimen organizado como el nuestro, ¿no?
Pero bueno, yo lo que pondré en la mesa para cerrar, Rodrigo, es que sí hay esperanza de que esto cambie. Yo, desde el foro, creemos que va amarrado con muchas cosas, pero ¿dónde empieza uno a cambiar? Desde su propio espacio, su hogar. Creo que es fundamental generar ese cambio, porque al final se vuelve un ejemplo para el vecino, para la colonia, para la comunidad, y no estar esperando a que el cambio venga de arriba. Difícilmente va a venir si las lógicas de la política no cambian, ¿no? Y en ese sentido, ¿el peligro será que de arriba lo que venga sea la privatización del agua? Pues es que ya estamos en una política de privatización. Y yo creo que especialmente en este año electoral, mucha gente se pierde. Y mucha gente nuevamente pone su esperanza en que ahora sí viene el cambio, ¿no? Pero bueno, pongamos la esperanza desde la familia, desde lo comunitario, que sí hay mucho que hacer. Como tú dices, cómo nos organizamos en mi colonia, en mis vecinos, que yo sé que a veces es difícil, pero sí es posible. Cómo captamos más agua, desde temas como esta de dejar el agua calentando, ¿no? Y ahí está tirando, y es culturalmente un hábito. Cómo tener ahí una cubeta para poder usar esa agua, reusarla. También, por ejemplo, o ser menos friolentos, ¿no? El tema del tratamiento de las aguas grises, que lo mencionaba Juan José, hace poco en varias escuelas ya están poniendo sus tratadoras de aguas grises, es decir, los niños cuántas veces se lavan las manos y esa agua se va al drenaje. No, usémosla para regar las áreas verdes de las escuelas. Creo que también otro punto es cómo exigimos desde la sociedad a ese tema de la política pública y sí estar atentos, ¿no? No solo para exigir, pero también para proponer, porque ya nos dimos cuenta de que este modelo de desarrollo más bien lo que está haciendo es que está acabando con la vida. Y no solo en el tema del agua, vámonos al tema de los manejos de residuos sólidos, que ese es un gran problema aquí en Oaxaca y no está resuelto y no se le ve por dónde, ¿no? Entonces creo que hay un elemento de responsabilidad hacia nuestro espacio más íntimo, nuestra casa, nuestra colonia, nuestra comunidad, pero también hacia el espacio más allá de nuestra comunidad. Y yo nada más cierro diciendo, el problema del agua también se tiene que ver con una visión más integral y, como decimos en el foro, con una visión de cuenca. Tenemos que ver de dónde viene el agua, hacia dónde se va el agua. No solo es en mis cuatro paredes y no me importa lo que suceda fuera de las cuatro paredes. Claro. Porque al final, si los valles centrales tienen agua, es también porque la sierra se está conservando. Y ese es otro de los peligros que hemos dicho. Si se pierde todo ese cinturón verde de la cordillera de valles centrales, pues acá en los llanos, ¿qué vamos a tener de agua, no? Entonces verlo de manera integral, porque el agua así se conecta, ¿no? De manera integral. José, el agua por naturaleza es común. Es muy difícil apropiarla, almacenarla en grandes volúmenes. Y como nosotros usamos de eslogan en un trabajo que hicimos hace algunos años en la cuenca del Manialtepec, el agua puede y debe servirnos para unirnos. Hay un par de ejemplos, muy rápido lo menciono porque tenemos que aprender de la historia. La ciudad de Bogotá hace algunos años sufrió una crisis enorme de agua en la distribución de agua y lo que hizo la gente fue organizarse localmente en vez de esperar a que nos pusieran los tinacos y encargarse de la distribución del agua. Okay. Y hace otros años en Bolivia se dio un fenómeno en donde este intento de privatizar el agua se volvió tan extremo que prohibieron cosechar agua de lluvia y provocó tal revuelta popular. Esto se conoce como la guerra del agua. O sea, las guerras por el agua ya pasaron, aprendamos de ellas, ¿no? Ok, pues bien, pues muchas gracias a ustedes, ¿no? Mauricio, Juan José, muchas gracias por haber estado aquí, por haber platicado con nosotros. Y pues ya sabe, el agua es un tema inacabable. Ay, no, bueno, pero ahorita sí es acabable porque ya está acabando. Y porque ya estamos valiendo gorro con ese tema. Y además porque también piensa usted que el agua pues no tiene un sinónimo, ¿no? Bueno, está esta expresión de vital líquido, que más que nunca hace sentido. Pero el agua en el castellano, siendo el castellano un idioma como con tantas palabras, pues no hay un sinónimo para el agua. Imagínense por qué.
Y bueno, gracias por vernos y nos seguimos viendo en la próxima emisión de Abierto.